Los sueños premonitorios son sueños que parecieran predecir un evento futuro. Pueden o suelen ser muy vívidos y detallados. Casi siempre dejan una sensación de inquietud o de anticipación en la persona que los tiene. La ciencia aún no tiene una explicación definitiva para este tipo de sueños. Aunque algunas personas creen que solo son coincidencias, hay otras personas que creen que estos sueños son una forma de clarividencia o intuición repentina. ¿Usted qué opina? Comencemos. Una noche, Beatriz tuvo un sueño o una pesadilla. No estaba muy segura de qué se trataba. El caso es que en el sueño Beatriz iba caminando por la calle. De repente escuchó un fuerte estruendo. Cuando volteó, vio a un coche que se estrelló contra un árbol y el conductor salió volando del vehículo. Beatriz corre y se acerca al conductor con la intención de ayudarlo, pero al verlo se llenó de terror y de pánico, de desesperación e impotencia, pues se dio cuenta que era Renato, su marido. En ese momento se despertó muy asustada. Su corazón palpitaba rápidamente, sus manos aún estaban temblorosas. Lo bueno es que había sido un sueño, ¿o no? Como era de madrugada, no quiso despertar a nadie, se tranquilizó ella sola, aunque esto le tomó unas horas. Y pudo dormir aunque fuera un ratito más. Pero esa madrugada, con Renato a su lado, pensó mucho antes de volver a dormir. ¿Será posible que sea un sueño premonición o algo así? Y llegó a la conclusión de que tenía que platicárselo a su marido. A la mañana siguiente, le platicó su sueño a Renato. Él le dijo, fue una pesadilla y ya está, no le des tanta importancia. Beatriz insistía en que tenía que tener cuidado, y él le dijo en broma, no te desharás de mí tan fácilmente. Como ella no se sonrió y no le hizo ni siquiera un poquito de gracia, Renato le comentó ya serio, ya verás que no pasa nada. Beatriz de todas formas le pidió que tuviera mucho cuidado al conducir. Una semana después, Renato conducía del trabajo a casa cuando tiene un terrible accidente. Un coche se estrella contra su vehículo. Pero no solo eso, Renato salió volando del coche y cae en el asfalto. Beatriz recibió una llamada en la que le informaron de lo que sucedió. Al llegar al hospital, Renato estaba en la sala de operaciones. Ella estaba muy angustiada. No sabía si su esposo sobreviviría. Así pasaron las horas. Los médicos salieron de la sala de operaciones y le dijeron a Beatriz que su esposo ya estaba fuera de peligro. Beatriz se sintió muy aliviada y al mismo tiempo se preguntaba si había tenido un sueño premonitorio o si había sido solo una casualidad. Y pensó, en fin, lo bueno es que Renato está bien, y eso sí estoy segura de que es un milagro. Ahora vamos con Glyn Evans,
un minero que trabajaba en una mina en Inglaterra. Esta mina estaba ubicada cerca de Aberfan. El 19 de octubre, Clint tiene un sueño en el que veía una montaña de escombros que se deslizaba y caía sobre una escuela. En el sueño, él podía ver a los niños corriendo, gritando, alterados, tratando de salvar sus vidas. De pronto abre los ojos. Era un sueño. Pero él estaba muy asustado. Le cuenta el sueño a su esposa. Y al día siguiente, en el trabajo, le cuenta el sueño a varios de sus compañeros de trabajo. Algunos de ellos se rieron de él, definitivamente se burlaron, pero otros se lo tomaron muy en serio y también se preocuparon. El 21 de octubre, Clint estaba trabajando en la mina, cuando de repente se escuchó un fuerte ruido. Él mira hacia afuera y vio como una montaña de escombros estaba desmoronándose. Inmediatamente supo que era el sueño que él había tenido. Los mineros salieron corriendo hacia la escuela para ayudar. Pero cuando llegaron, en esos minutos transcurridos, la escuela ya estaba en ruinas. Los rescatistas trabajaron durante días para encontrar sobrevivientes, pero solo pudieron rescatar a 28 personas. Otro sueño premonitorio que ha sido muy famoso es el que se dice que tuvo Abraham Lincoln, el presidente de Estados Unidos. En su sueño, él veía a Mary, su esposa, llorando sobre su cuerpo. Se despertó muy preocupado y le platicó su sueño a Mary. Por supuesto que se lo platicó. 2 días después, a Lincoln le dispararon en la cabeza. En 1989, la clarividente estadounidense Sylvia Browne estaba en San Francisco cuando tuvo un sueño en el que vio un terremoto que devastaba la ciudad. En el sueño vio edificios derrumbándose, personas que morían, un caos generalizado. Se despertó muy asustada. El sueño le conmovió tanto que decidió compartirlo con su audiencia. Ella dijo que el sueño ocurriría el 17 de octubre de 1989. ¿Y qué creen? El 17 de octubre de 1989, un terremoto de magnitud 6.9 sacudió el área de la bahía de San Francisco. El terremoto causó enormes daños generalizados, y la muerte de 63 personas. Vamos a otro sueño premonitorio de un escritor. Vamos hasta 1858. Mark Twain. Él una noche soñó que su hermano Henry estaba en un ataúd de metal. Estaba vistiendo un traje que le pertenecía a él, a Mark. El ataúd estaba sobre 2 sillas y un ramo de flores con una rosa roja en medio estaba sobre el ataúd. Mark contó que el sueño fue muy vívido, parecía muy real. 2 días después, ambos hermanos estaban trabajando a bordo del mismo barco. Ellos navegaban por el río Mississippi, cuando en un instante todo fue un caos, pues la caldera explotó. Henry sufrió graves lesiones y fue llevado a Memphis. Ahí, un médico que le atendía a él y a otras personas más
un médico que estaba muy atareado y qué sé yo, no sé, simplemente no se fijó. Pero este médico accidentalmente le inyectó demasiada morfina. Henry falleció. Para su funeral, Henry fue vestido con uno de los trajes de Mark, en un féretro de metal, justo como había sucedido en el sueño de Mark. Al ver esto, Mark derramaba algunas lágrimas. Estaba viendo a su hermano dentro del féretro, triste. Cuando una dama entra y puso un ramo de rosas blancas con una sola roja al centro, lo puso sobre el féretro. En 1961, una niña de 12 años llamada Jane Dixon, que afirmaba tener sueños precognitivos o premonitorios, ella se convirtió en una figura pública muy popular. Sus predicciones fueron ampliamente publicadas, pues era una famosa clarividente. Una de sus predicciones más famosas fue la muerte de John F. Kennedy. Otra fue la caída del muro de Berlín. Aunque este tipo de sueños se han presentado muchas veces en personas como usted, como yo, o como Ana. Ana tenía un sueño recurrente. En ese sueño, ella veía a su padre morir. Mientras él estaba en un hospital, estaba rodeado de médicos, de enfermeras, estaba muy enfermo, pero parecía que no había nada que hacer por él. Ana se sentía desesperada, no sabía qué hacer. Temía mucho que este sueño se convirtiera en una realidad. Hasta que un día Ana recibió una llamada telefónica de su madre. En la llamada le decía que su padre había tenido un infarto y que estaba en el hospital. Ana salió apresuradamente al hospital lo más rápido que pudo, corrió, pero cuando ella llegó, su padre ya no estaba, él ya había muerto. Ana no pudo evitar preguntarse si ella podía haber hecho algo para evitar la muerte de su padre. Pero no siempre son tan malos, no siempre traen malas noticias. A veces los sueños premonitorios solo nos dan avisos, o en ocasiones hasta nos traen buenas noticias. Como en el sueño de Laura. Este era un lindo sueño recurrente, en el que ella ganaba un concurso de canto. En su sueño ella se veía en medio de un escenario, se veía muy hermosa, cantaba muy bien. El escenario estaba lleno de gente, el público la aclamaba, no paraban de aplaudir. Ella se sentía feliz, plena, realizada. Laura se despertaba con una sensación de optimismo, sentía una gran seguridad de que si ella trabajaba duro, podría ganar el concurso de canto en el que ella estaba participando. Y así lo hizo. Trabajó duro, preparándose, practicando sus canciones durante horas y horas y horas interminables. Llegó el día del concurso. Laura estaba muy nerviosa y también estaba muy emocionada. Llega su turno. Laura se paró en el centro del escenario. Cantó con todo su corazón y el público quedó impresionado. Aplaudieron sin parar como en su sueño. Al final, Laura ganó el concurso. Ella estaba muy feliz de que su sueño se hubiera hecho realidad. Los sueños premonitorios pueden ser una señal de que algo bueno está por llegar.
El penúltimo relato se trata de un hombre llamado Antonio. Una noche, Antonio tuvo un mal sueño. Él estaba conduciendo en su coche cuando se estrella contra otro coche. El accidente fue muy grave y Antonio terminó en un hospital, en una cirugía de emergencia. Se despertó sudando, estaba frío, estaba muy preocupado por el sueño que había tenido. No podía llegar a ninguna conclusión, no sabía si era una simple pesadilla o un sueño de premonición. Así que decidió tomar sus precauciones. Cuando salió de casa, se puso el cinturón de seguridad y condujo con mucho cuidado. A pesar de conducir con mucha precaución, estuvo a punto de chocar en 2 ocasiones, pero por suerte no pasó nada. No tuvo ningún accidente, pero desde entonces Antonio lo primero que hace al subirse a su coche es ponerse el cinturón de seguridad y conducir con mucha precaución. Y ya para terminar, hablaremos un poco de una serie de dibujos realizados por unos niños de entre 3 y 5 años de edad. Todos ellos pertenecían al programa Head Start del sector de los patrones del barrio de Mameyes, en Ponce, en Puerto Rico. El viernes 4 de octubre de 1985, en la escuela, casi era la hora de salir. La maestra les dijo a los niños que dibujaran algo mientras ella salía un poco con la profesora de al lado. Cuando la maestra regresa, ya estaban por salir. Así que la maestra les pide que le entregaran todos los dibujos. El domingo por la madrugada, el barrio fue arrasado por un deslizamiento de tierra, donde murieron 139 personas. Entre esas, había 11 niños. Esos niños habían dibujado una serie de dibujos muy extraños. En algunos dibujos se pueden ver casas volteadas, árboles caídos, personas corriendo. En otros se podían observar nubes oscuras, lluvia, lodo y oscuridad. Como si estos niños hubiesen presagiado su terrible final. Porque los dibujos estos solo pertenecían a los niños que perdieron la vida esa madrugada. Los demás hicieron dibujos que se consideran normales para un infante. Hasta aquí el video de hoy. Me dio mucho gusto que se quedaran a escucharlo hasta el final. Gracias por todo el apoyo de ustedes al canal. Gracias porque solo así seguiremos creciendo. Y los invito a que si ustedes han tenido un sueño premonitorio o han sabido de alguien que ha tenido un sueño premonitorio, lo dejen aquí en comentarios. Yo estaré encantada de leer todos y cada uno de esos comentarios. Sin nada más que decir, buenas noches. Que descansen.